Hola, ¿qué tal, facilitador y compañeros? Mi nombre es Ricardo Islas, soy estudiante de prepa en línea SED, mi edad es de 26 años, vivo en el Estado de México, en Ecatepec, en donde es claro que estos temas de diversidad cultural y derechos humanos son muy importantes para que nuestra sociedad mexicana, así como la del Estado de México y principalmente en el municipio de Ecatepec, crezca para que así las personas estemos más unidas en tanto a pensamiento, religión y todo lo demás que contribuye a la diversidad cultural. Porque el Estado de México y en específico el municipio de Catepec son los más violentos en cuanto a violencia de todo el país, porque aquí en México existen muchos diferentes tipos de diversidad cultural, lo cual causa conflictos de diferentes tipos. Bueno, para empezar mi video he preparado diapositivas en las cuales más o menos hago una explicación de mi anteproyecto de la actividad integradora 6. Bueno, para comenzar, el proyecto integrador se llama Investigación de los Derechos Humanos. Los derechos humanos y su relación con la diversidad cultural. Bueno, para saber más de los derechos humanos y en qué se relaciona con la diversidad cultural, hay que tener en cuenta las definiciones de los derechos humanos y la diversidad cultural. Que estos son: los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Bueno, esto se refiere es que toda persona que nace en cualquier lugar del mundo tiene los mismos derechos para facilitar su vida, o sea, para que sean mejores personas. Ahora bien, la diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. Eso quiere decir que aunque uno sea de otro país o de otro lugar de nacimiento, no importa tu cultura ni tu raza o religión, si estás en un lugar determinado, esto determina que es un lugar de mucha diversidad cultural. En eso se relacionan los derechos humanos, porque los derechos humanos defienden mucho la ideología, el ser tú mismo o las diferentes personas que llegan a convivir en un mismo lugar, ya sean de otros países o incluso culturas que nacen en diferentes estados de esos países. Ahora bien, la diversidad cultural en mi entorno en contra de los derechos humanos. A esto me quise referir a que muchas veces en donde yo vivo, la mayoría de personas son de otros lados. Por ejemplo, mi padre y mi madre no son de aquí, son del estado de Puebla y no del mero centro, sino del estado de Puebla en donde hay diferentes culturas o pueblos alejados de la sociedad o de la ciudad en donde se visten diferente o no tienen acceso a medios de internet, medios de comunicación, o sea que están apartados de la sociedad. A lo que me quiero referir en mi entorno en contra de los derechos humanos es que muchas de las veces cuando las personas llegan nuevas de allá, o sea, personas que no es que sean nuevas, sino que llegan de un diferente lugar, pues uno empieza a decirles nombres peyorativos como nacos, indios, pata bajada, oaxaqueños o ese tipo de cosas, queriéndoles decir que son
personas menos a nosotros o que no cumplen con nuestras expectativas de cómo es el estereotipo de persona. Porque hoy en día los medios de comunicación se han encargado de decirnos qué es lo bello, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Por eso uno cuando ve a esas personas solo las tacha de que solo vienen aquí a hacer trabajos domésticos, a realizar tareas que los mexicanos en sí hacen que vienen de otras partes del estado o del país. La diversidad cultural y los derechos humanos en mi experiencia. En mi experiencia, muchas de las veces he convivido con muchas personas de otros estados, porque de otros países es un poco difícil por el tipo de lengua que hablan, pero sí he estado con personas que vienen de Zacatecas, de Oaxaca, y ya que conozco varias de esas culturas, sé que uno aprendiendo de ellos en lugar de discriminarlos como muchas veces lo hacemos, es bonito aprender de su cultura, llenarnos de toda la cultura que ellos traen, o sea, las costumbres, la religión, todo eso. ¿Por qué? Porque nos hace diversos o multiculturales. Una persona que es multicultural tiene distintos tipos de ver su entorno, o sea, de no juzgar, de no hacer tratos indignos contra las personas, este tipo de cosas, ¿no? Pero muchas de las veces entramos en una actitud de racismo contra ellos. En lo personal, yo no he sido racista con estas personas, pero a veces sí tengo los estereotipos muy fijados, por decir, con una persona que viene de otro lado, le digo naco o indio. ¿Por qué? O sea, yo no los ofendo en el momento de interactuar con ellos o de hablar con ellos o de prestarles alguna ayuda, pero sí, o sea, yo tengo esa idea que así se les hay que llamarles. Y por eso uno de los problemas de los derechos humanos es el racismo. El racismo es una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país. Yo hice una investigación del racismo porque la verdad es que el racismo es una cosa que ha separado mucho a las culturas de diferentes lados, que nos ha hecho llegar incluso hasta la guerra, incluso en estos días porque actuales, porque por ejemplo el presidente Trump que ahora a los mexicanos no los quiere allá en su país es porque no tiene, digamos que esa enseñanza de que, o esa experiencia de que a las personas no se les debe de tratar así. Ya sé que en Estados Unidos hay muchos ilegales, pero eso no le da el derecho a tratarlos así. ¿Por qué? Porque ahí entramos con que se está violentando sus derechos humanos, su derecho a la igualdad, su derecho a la libre expresión, todo eso él los oprime. Y siendo así un país, una gran potencia, realmente no está bien. Es eso que yo creo que eso es lo que deberíamos de tener muy bien en cuenta, porque a las personas que son racistas nunca tienen o sea, se sienten superior a las otras personas y una persona que se siente superior es de lo peor. Bueno, para concluir esto, sé que México es un país multidiverso y que los derechos humanos no están muy bien plantados en nuestra sociedad, pero sé que al recurrir a una enseñanza desde que es uno menor de edad o que tiene edades tempranas o desde la raíz de la familia, sé que esto se puede cambiar. También dejando de ver un poco la televisión y dejándonos de guiar por los estereotipos que ella nos manda. ¿Por qué? Porque todos esos medios de comunicación están controlados por un gobierno que quiere que seamos
que no aprendamos nada, que seamos tontos, que seamos vulnerables y que no tengamos la capacidad de ser personas más bien, o sea, que no seamos, digamos, listos, por decirlo así, porque una persona lista se va a defender y eso es a lo que al gobierno no le conviene. Es por eso que la diversidad cultural y los derechos humanos deberían de ser un tema de investigación, incluso para todos los ámbitos de la escuela, o sea que siempre deberíamos de tenerlos presentes en nuestra vida. Mi experiencia de investigación en las ciencias sociales es que al investigar en las ciencias sociales, al hacer una investigación sobre las ciencias sociales, uno da cuenta de los problemas que tiene realmente el país o la humanidad. Es decir, que uno puede paso a paso por medio de metodología científica, ya sea cuantitativa o cualitativa, se puede uno dar cuenta de de la verdadera problemática de la sociedad y que no está centrada solamente en el gobierno, sino que en uno mismo, en las acciones que uno tiene diarias, en las cosas que piensa uno del prójimo. Es por eso que la investigación científica se me hace muy importante para el desarrollo de una sociedad y más si quiere llegar a la paz entre ellos y llegar a un bienestar mutuo. Bueno, esto es todo por este video y gracias por su atención y saludos y buenas noches.